Muy bien, vamos a continuar con la porción de Barim. Esta porción en la que, y va a haber varias porciones en la que vamos a escuchar este discurso de Moisés. Moshe se pone a dar un discurso bastante detallado, ¿no? De qué es lo que está pasando, más bien de qué pasó, para que no vuelvamos a cometer ese tipo de errores. Y pues esa es parte de su función, ¿no? Y conste que aquí pues se está preparando al pueblo de Israel para este siguiente nivel al que va a pasar, entrar a la tierra de Israel, ¿verdad? Y también está preparándolos porque va a ir con otro líder, ¿no? Ya no es él, no va a pasar a la tierra de Israel, sino Josué va a ser el que va a continuar ese trabajo de líder. Pero pues ahorita él es el líder, ¿no? Él es el que conecta al pueblo con el Eterno, ¿verdad? Y pues está haciendo su trabajo, ¿no? De aclarándoles esta conexión o esta relación con el Eterno como es. Porque pues ese es el problema, que a veces se nos olvida que de eso se trata principalmente nuestro trabajo en este mundo, ¿no? Darnos cuenta que está el Eterno y que nuestro trabajo principal es conectarnos con el Eterno. Pero pues a veces decidimos no hacerle caso, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que a pesar de que tenemos un libro escrito, ¿no? Tenemos la Torah enfrente, leemos a veces todo lo que dice la Torah, pero pues el problema es a la hora que ya expresamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿no? En nuestra parte de adentro que no se ve, la manifestamos en este mundo. Y ahí es el problema, ¿no? Es el problema que tenemos, ¿no? Y bueno, pues si queremos, por decirlo así, trabajar en alguna cosa de este mundo, pues tenemos que empezar por analizarnos, ¿no? Recordar esto que decíamos, los errores anteriores para no volverlos a cometer, ¿no? Pero pues tenemos que poner mucha atención de la causa, ¿no? De qué está pasando o por qué cometemos estos errores, ¿no? La primera temática que comienza Moisés, ¿no? Porque se va como atrás en la historia, ¿no? Y claro, hay temáticas que podrían ser muy importantes o estos errores drásticos que siempre recordamos, ¿no? Como los famosos espías, ¿no? Y la decisión que tomaron de acuerdo a lo que vieron los espías, ¿no? De no pasar a la tierra prometida, ¿no? Y quererse regresar a Egipto. Y claro, de no seguir la instrucción del Eterno. Allí es el problema de las decisiones, ¿no? Que no decidimos bien, ¿no? Pero pues ese es justamente el problema, que nos recuerdan los errores, pero pues Moisés empieza hablando, ¿no? Este discurso, ¿no?
que empieza, se va atrás y no se va a los errores reales, ¿no? Sino lo primero que menciona, pues está recordando que pues se nombraron jueces, ¿no? Estos que pudieran resolver los problemas más sencillos, ¿no? Y decía, ok, si tienen alguna cosa, ¿no? Un problema que no puedan resolver, ¿no? Pues pues esa cosa, ese problema que no se puede resolver, pues la traigan a mí. Y ahí está justamente viendo la causa de los problemas, ¿no? Muchos problemas en los que nos metemos en este mundo es por las malas decisiones que tomamos, ¿no? Obviamente porque no tomamos en cuenta el consejo del Eterno, ¿no? Siempre creemos que se nos ocurre una idea brillante, más brillante que lo que pueda decir el Eterno, ¿verdad? Y que esa idea que se nos ocurrió es muy superior a lo que pueda decir la Torah. Y ahí es donde cometemos los errores, ¿no? Esa frase, ¿no? Que están poniendo ahí, que la pone directamente la Torah, ¿no? De que si hay un problema muy difícil de resolver, que no puedas resolver, entonces se va a traer a mí, ¿no? Y claro, en los comentarios ponen o destacan esa frase, ¿no? En el sentido que en algunos comentarios se refieren a que, ok, pongas atención en esas decisiones difíciles, ¿no? Y que tomes en cuenta al Eterno, ¿no? Aquí obviamente el a mí se refería a Moisés, pero están pensando en que tomes en cuenta al Eterno. En el sentido que a veces en nuestras decisiones no lo tomamos en cuenta, ¿no? No tomamos en cuenta para qué estamos tomando la decisión, ¿no? Por ahí en algunos comentarios Maimónides pone que ok, cuando haya una decisión difícil, ¿no? O sea que obviamente sabes lo que dice la Torah, sabes lo que dice el Eterno, ¿no? Pero obviamente pues sale este asunto, ¿no? Tienes una decisión difícil, o sea, obviamente tienes problemas en decidir porque pues no quieres hacer lo que dice el Eterno. Y ese es el principal problema, ¿no? Que para tomar una decisión deberías de quitarle todos los componentes, pues del lado del ego, ¿no? Del lado del yo, ¿no? Todos los beneficios, todas estas razones, ¿no? Por la que muchas veces cuando tienes que tomar una decisión, ¿no? Hay una serie de razones en la decisión que son en cómo me podría beneficiar, cómo podrías beneficiarte, ¿no? Que van desde lo monetario, la ganancia, el orgullo, la soberbia, ¿no? Ok, muchas razones que está centrado el yo como beneficiario, ¿no? Y entonces obviamente pues ese tipo de comentarios en cómo tomar la mejor decisión sería quítale toda la parte del ego, el lado del egoísmo,
el lado de sacar beneficio, ¿no? En el que tú dices, ok, tengo que tomar una decisión si hacer o no esto, ¿no? Porque pues así es parte de la decisión, ¿no? Tú, se te presenta un problema y tienes que tomar una decisión si hacerlo o no hacerlo. Pero pues muchas veces, obviamente está lo que dice la Torah, ¿no? Y muchas veces está muy claro que tal o cual cosa la debes o no hacer. Pero pues obviamente es una decisión difícil para ti porque estás poniendo esta parte del ego, esta parte de sacar beneficio, de que si es aún el orgullo, ¿no? El lado del yo está involucrado, ¿no? Y entonces ella representa un beneficio para ti. Pero pues si le quitaras toda esa parte a la decisión, ¿no? O sea, que la decisión la vas a tomar pero no tiene ningún componente del lado del ego. Quiere decir que a la hora que estás viendo tú la decisión, la vas a ver ya fríamente, sin ningún componente que tenga algún beneficio para ti. Y entonces pues va a cambiar y entonces la decisión vas a tomar una mejor decisión porque solo estás viendo la parte de la decisión sin tomar en cuenta todo lo que te pueda beneficiar. Y obviamente cambiaría muchas veces el por qué estamos decidiendo, ¿no? O por qué se vuelve difícil la decisión. Porque uno lo está viendo como me beneficia. Y Maimónides lo pone muy claro, dice que si tomamos en cuenta este lado del beneficio para mí, ya sea beneficio físico, espiritual o del orgullo, de como querramos verle, pero estamos ganando algo, eso ya es suficiente para que a veces decidamos hacer algo aun si está prohibido, porque pues le estamos sacando beneficio, ¿no? Y ese ya no está pues afectando en la decisión que vamos a tomar, ¿no? Y entonces obviamente habría que quitarle todos esos componentes, ¿no? Ahí Baal Shem Tov también habla al respecto y también está en ese mismo sentido, ¿no? De quítale todos los componentes egoístas. Y además toma en cuenta el Eterno, ¿no? Que a lo mejor la decisión la vas a tomar tomando en cuenta obviamente lo que dice la Torah, ¿no? Estas instrucciones, estos parámetros que nos pone el Eterno para poder tomar una buena decisión, ¿no? Ya te va a decir a veces directamente, oye, este tipo de cosas no se hace, o este tipo de cosas sí deberías de hacerlas, ¿no? Ya te pone ahí directamente, te pondría la solución a lo mejor al problema que tienes, ¿no? O a la decisión que tienes que tomar. Pero aun si no hay una solución directa, que tomes en cuenta al Eterno, en el sentido que si la decisión va a favorecer al Eterno o va a favorecer al camino del Eterno o al sentido en que está puesta la Torah en el lado del Eterno. Y entonces sí deberías de tomar la decisión en ese sentido, ¿no? Que no solo le quites el lado del egoísmo, sino que además tomes en cuenta al Eterno.
Y entonces quiere decir que si cierta decisión le favorece al Eterno de alguna forma, al sentido en que va el Eterno, o le favorece en cualquier sentido, pues sería la decisión correcta. Pero pues entonces si ya leemos todos estos sabios, ¿no? Que por una parte dicen quítale todo el lado del ego a la decisión, ¿no? No tomes una decisión solo porque te beneficia, ¿no? Quítale toda esa parte y entonces ya va a aclarar más qué decisión es la correcta. Y si todavía le pones en cuenta qué dice la Torah, qué es lo correcto que debemos de hacer, ¿no? Y que además, así como dice Baal Shem Tov, ¿no? Además, tomes en cuenta que si la decisión de alguna forma favorece al Eterno, de alguna forma, ¿no? Entonces, tomes en cuenta eso y obviamente evalúes la decisión, que si una de las dos opciones de la decisión favorece al Eterno, esa es la decisión que debes de tomar en cuenta. Pero pues entonces quiere decir que obviamente muchos de los errores que cometemos es porque no tomamos en cuenta todos estos pasos, ¿no? Que a la hora de tomar una decisión le quitemos el egoísmo, toda la parte egoísta del ego, todo lo que tiene que ver conmigo. Que la decisión se tiene que hacer sin tomar en cuenta si me beneficia en algo o no. Y además que pongamos atención qué dice la Torah, que ya de por sí muchas de las decisiones se resolverían fácil solamente si nos fijáramos en qué sentido se va la Torah, ¿no? Que hay cosas muy claras que no hacer y qué hacer. Y es lo que dice Maimónides, ¿no? Dice, el lado del ego simplemente a veces te lleva a ignorar lo que dice la Torah y tomar la decisión infringiendo a lo que dice la Torah, ¿no? Simplemente porque te beneficia, ¿no? Pero pues hay que ir hasta más allá, ¿no? Que si ya le quitamos todo el lado del ego, ¿no? Tomamos en cuenta lo que dice la Torah y aunque sea algo que no está definido en la Torah, si de alguna forma beneficia al Eterno, tomemos la decisión de ese lado, ¿no? Del lado que beneficia al Eterno. Ok, si realmente hiciéramos eso con todas nuestras decisiones, pues nos ahorraríamos muchos problemas en el mundo, ¿no? Porque quiere decir que las decisiones que tomaríamos seguirían las correctas. Y eso es pues lo que está tratando de hacer Kabbalah, ¿no? Que corrijas esa parte del ego, la quites totalmente de tus decisiones y que corrijas esta relación con el Eterno y sí lo tomes en cuenta en tus decisiones, ¿no? Tomes en cuenta al Eterno y tomes en cuenta la Torah. Entonces, si de alguna forma la decisión que vas a tomar, alguna de las opciones favorece al Eterno, de alguna forma, tómense ese lado, que favorezca al Eterno. Y quiere decir que esa sería la solución fácil, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Moisés, ¿no? Ok, pusimos jueces para que les faciliten las cosas, ¿no? Para que las decisiones que toman sean las correctas y los jueces los pueden guiar sobre esa decisión, ¿no? Y obviamente, si algo se está poniendo difícil, normalmente si alguna decisión que vas a tomar se vuelve difícil, es porque estás batallando con cosas del ego, ¿no? Porque te beneficia de alguna forma y sabes que lo correcto, lo que dice la Torah, es el otro lado, la otra decisión que no te beneficia, y entonces
pues por eso se volvió difícil tu decisión, ¿no? Porque no has quitado la parte del ego. Y todavía para facilitártela más, está la parte de que, ok, aún ya tomando en cuenta la Torah, si no sabes cómo se debe de decidir, ¿no? Si realmente es la voluntad del Eterno, quiere decir que tienes que tomar en cuenta si le favorece al Eterno. Y obviamente pues deberíamos de tomar en cuenta en cada decisión que tomemos, quitar esa parte del ego y tomar en cuenta el Eterno. Y eso es lo que realmente hace Kabbalah, ¿no? Corrige esas partes. Quitar el ego y tomar en cuenta el Eterno. Y obviamente, pues si leyéramos la Torah y leyéramos esta parte, por ejemplo, ¿no? De las decisiones difíciles y pudiéramos rápidamente sacar la conclusión, ¿no? Nos haría mucho más fácil la vida, ¿no? Quiere decir que las decisiones serían muy sencillas, ¿no? Revisas la Torah y si no hay nada que específico en la Torah, pues entonces solamente tendrías que poner atención en qué beneficia más al Eterno. Y esa es la decisión correcta. Pero ya el lado del ego, el lado del yo, no tiene nada que ver en las decisiones. Claro, nos metemos en problemas en este mundo porque normalmente no podemos separar el lado del ego de las decisiones que tomemos, ¿no? Si una decisión nos beneficia, por supuesto vamos a irnos sobre ese lado, ¿no? El lado en que nos beneficie más. Y obviamente no es la forma correcta de tomar las decisiones. Y es lo que primeramente nos mete en problemas, ¿no? Y esa es la corrección que tenemos que hacer, ¿no? Esa es la corrección emocional en la que tenemos que quitar el ego de todas nuestras decisiones, ¿no? Y es como vamos corrigiendo, ¿no? Corrigiendo en este mundo. Porque pues a veces leemos los textos, ¿no? Y están los textos ahí puestos y las explicaciones de Kabbalah, explicaciones místicas que a veces no entendemos, ¿no? Leemos de la luz y de cómo debería de ser y de cómo se debería de reflejar, pero pues a veces no estamos tomando las decisiones correctas, ¿no? Por ahí en algunos textos, ¿no? Habla de las luces, ¿no? Y habla de que a veces esta parte negativa que a veces tomamos en cuenta, ¿no? Que esa parte negativa a veces se ve como una luz, ¿no? Algo brilla y nada más porque brilla nos vamos sobre ese lado, ¿no? Porque brilla. Pero pues y claro, en muchos textos, en el Zohar incluido, ¿no? En textos místicos, ¿no? Se habla de este sentido, ¿no? De por qué hablan de 11 días, de 11 lugares y este sentido de que obviamente tendrías que fijar en las luces, en los 10 sefirot, ¿no? Pero hablan del 11. Y aquí sale en esta sección también este término, ¿no? Y entonces están hablando de una luz que a veces está, pero no es de las 10 luces, ¿no? Que a veces ese es el problema, ¿no? Que vemos otra luz y nos llama la atención esa luz.
Pero pues esa no era, esa era una que estaba afuera, ¿no? O sea, que nos llamó la atención, ¿no? Y a veces así ponen las explicaciones, ¿no? Ok, hay una vasija que brilla mucho, pero no estás viendo qué hay adentro de la vasija, ¿no? Tú estás viendo una luz que está afuera, que hace que brille. Y te llama la atención, me llama la atención esa vasija que brilla mucho. Pero no viste que adentro no hay luces, nomás viste la de afuera que brillaba y te llamó la atención. Y ese es el problema, que no estamos tomando en cuenta todo lo que aprendemos, ¿no? Lo de la corrección y de fijarnos en qué hay adentro, ¿no? Y ahí está estas parábolas o estos relatos de las vasijas y de dónde está la luz, y que pues obviamente tendrías que ver adentro y que si ahí están las luces, ¿no? Claro, en este mundo a veces la vasija es la incorrecta, ¿no? La corrección es destruir la vasija y volverla a construir, ¿no? Y claro, eso está hablando de por qué hay destrucción en el mundo, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que es bueno, porque obviamente estás destruyendo la vasija que no está funcionando, ¿no? O la vasija que está mal, o que tiene un hoyo, que no está bien construida, la destruyes para construir una nueva que sí pueda tener estas correcciones completas dentro. Y ese es parte del trabajo que hacemos en este mundo, y que no nos damos cuenta, ¿no? Que a veces vemos que algo se destruye y decimos, uy, no, eso está mal, ¿no? Pero no estamos pensando que a veces hay que destruir la vasija porque la llevas mal construida, porque está mal, tiene hoyos, no cabe lo que debe de ser, ¿no? Y a veces la conservamos porque vemos que brilla por fuera, ¿no? Pero eso habla de otra cosa, ¿no? El otro día oía un rabí sobre este mismo tema, ¿no? Y él daba el ejemplo, ¿no? Dice, hay veces que los muchachos, ¿no? Se fijan en una muchacha que les llama la atención, ¿no? Que les brilla de alguna forma, ¿no? Les llama la atención y dicen, ay, esa muchacha me atrae mucho, no sé por qué, ¿no? Y dice, y el problema es eso, que nos estamos fijando en la luz de afuera, ¿no? Sí, te atrae mucho esa muchacha, pero pues ya que la conoces y ves que tiene dentro, ¿no? Y ves que no tiene nada, ¿no? Que lo que te atrajo era la luz de afuera, ¿no? Brillaba, ¿no? Pero ya por dentro, pues ves que no, ¿no? Y entonces hablaba este rabí. Déjame poner pausa. Qué barbaridad. Bueno, pues a ver si se puede editar esto para quitarle
está continuando el mismo video con una interrupción que hubo. Ok, rabí, ¿no? Parece que me emocioné por la explicación del rabí, pero el rabí hacía bromas, ¿no? De que luego hay muchachas que llaman la atención y que no es que tengan algo bueno, ¿no? Oh, se está moviendo todo. Se me hace que voy a tener que cortar aquí Bueno, voy a cortar el video, voy a hacer una pausa y